chicas. Nosotras iniciamos el material el 2 de febrero y yo acostumbro, cuando inicio un material o un libro, siempre acostumbro a ponerle la fechita de cuando lo arrancamos, con eso sé cuántos nos llevamos en el estudio. El 2 de febrero, o sea que culminamos todos estos meses, desde febrero hasta ahorita casi ya mitad de septiembre, se nos llevó a estudiar este material. Y tengo que reconocer lo que les decía. Al principio quería como otro material, pero cuando se hizo votación y ustedes eligieron este material, yo dije, wow, es lo que el Señor ha querido. Y yo ya sabía que el Señor iba a dar mi vida otra vez al respecto. Yo dije, bueno, Señor, si usted quiere nuevamente recordarme el tema del perdón y ponerme en situaciones para que lo ejercite, yo sé que el Señor ahí está obrando. Y no me equivoco, porque cuando el Señor trae un tema a nuestras vidas, no solo lo trae en teoría, que es lo que muchas veces nosotras a veces pensamos, que el Señor trae la teoría. No, no, el Señor trae la teoría, pero el Señor trae la práctica de la teoría. Yo creo que el Señor es el mejor de todos los maestros. Hay instituciones muy bien conocidas, no solamente por la gran teoría que dan a sus alumnos, ¿cierto? Sino que hay instituciones muy bien reconocidas porque aparte de la teoría, las instituciones dan una muy buena práctica a los estudiantes acerca de la teoría. Y hay una en Medellín muy buena, que es teoría y práctica. Entonces, cuando el alumno sale y se gradúa, sale con ese cartón y en cualquier parte le dan trabajo, porque es una institución donde no solamente es palabras, sino que los ponen a practicar lo que están aprendiendo. Entonces, eso hace muy efectiva la enseñanza. Y yo creo que el Señor Jesucristo es el maestro de los maestros. En él estamos en la mejor universidad en la que podríamos ingresar, porque el Señor Jesucristo no solamente nos da la teoría, Él nos habla a través de su palabra y nos habla y nos da la información, nos da esta bendita palabra, sino que el Señor Jesucristo nos habla y nos coloca la práctica. Y yo no sé si ustedes experimentaron durante todos estos meses situaciones donde tuvieron que poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo estos viernes en privilegiadas. Yo sí, yo porque el Señor conmigo trabaja de esa manera, yo ya cuando el Señor me pone un tema, yo digo ya por ahí alguna cosa va a pasar y el Señor va a empezar a ponerme en práctica. Y sí, tengo que reconocer tal cual. Empezamos el tema acerca del perdón y no pasó mucho tiempo cuando el Señor empezó a colocar situaciones para que practicara lo que me estaba enseñando. Y le doy gracias a Dios por eso. Yo creo que es una de las cosas de las cuales nosotros nos da temor, porque a nosotras nos encanta la teoría, pero nosotras no somos muy buenas para cuando el Señor nos pone en la práctica o le huimos a la práctica. Así siempre que se nos aparece cosas como que, es que si el Señor nos pone en la práctica, entonces el Señor nos trae dolor, situación. No necesariamente, pero el Señor sí quiere que seamos formadas más allá de una teoría. Él quiere que eso sea evidente, que seamos expertas en el perdón. Y de verdad, muchachas, que el Señor es el mejor de todos los maestros. Es el mejor. No hay un lugar mejor a donde asistir que a la universidad de nuestro Señor Jesucristo. Wow, es el mejor. Sobre todo que el Señor tiene la capacidad de hablar a cada corazón según la necesidad de cada vida, según lo que esté trabajando en cada persona. Un maestro en una universidad no tiene una teoría para todo el mundo, para todo el salón, para los 20, para los 30. No, el Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo tiene la capacidad de obrar particularmente en cada vida, de la forma en la que Él necesita llegar allí. Wow, ese es nuestro Señor. Entonces me siento muy contenta de ver que ya culminamos, que terminábamos estos temas. Gracias Señor, por Él, por su gracia, por su misericordia. De verdad que hemos sido muy, muy edificadas.
Entonces, muchachas, ¿qué les parece si arrancamos con el último tema de este material? Que yo creo que también es una historia que nos dejó realmente sin palabras. Quizás se escogió un tema, a ver, permítanme por aquí, se escogió un tema que al principio, este último tema, yo dije, wow, o sea, coronaron con un tema tremendo. Es más, casi no hay mucha información en cuanto a en español. Yo estuve mirando en español, a ver si les conseguí un material, un reportaje, pero no todo era en inglés. Y yo dije, no, entonces me tocaba cambiarle, ponerle subtítulos, y cambiar esos subtítulos por español, entonces es muy complicado como para entenderlo. Y yo dije, bueno, pero resulta que ayer me pasó algo muy particular y ya cuando terminemos lo voy a contar. Empecemos hoy con la libertad del perdón en el tema de la página 127, el versículo hoy, para que tengamos memorizado, para que quizás en esta mañana lo meditemos, sea este versículo que el Señor ha traído a nosotros. En Primera de Juan 1:5 dice la palabra del Señor, y este es el mensaje que hemos oído oír, ¿cierto? De Dios. Y es el mensaje que anunciamos, no solamente es el mensaje que hemos oído, sino que también lo anunciamos. Y dice, Dios es luz, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver este versículo con el tema de hoy? Y cuando el Señor colocó el versículo, me hizo pensar un poco en la historia de ella, ¿cierto? Y no sabía que más adelante ese versículo estaba. Y ella dice, mi historia es una historia en que un momento se volvió oscuridad, pero Dios, que es la luz, lo alumbró cuando estaba en plena oscuridad. Y empezamos con la historia de Mary Robert. Y esto es un pequeño resumen de lo que hemos visto de la historia de ella. Dice que en el 1996, Mary, y se apellida Robert porque es el apellido de su esposo, dice que se casó con Charlie y tuvieron 3 hijos. Pero antes de tener estos 3 hijos, ella tuvo dos primeros. Ella tuvo 2 embarazos primero al inicio de su matrimonio y ella perdió estos hijos. Se murieron ambos. La primera era una niña que murió como a los 20 minutos de nacida. Realmente fue una situación muy dolorosa para ellos porque pues es una pareja, es su primera hija, ¿cierto? Son primerizos, están con mucho anhelo de esperar ese primer hijo y resulta que la niña fallece. Y fue una pérdida muy dolorosa para este matrimonio. Luego perdieron otro hijo también. Y luego, después, volvió a quedar en embarazo y ya ahora sí, ya pudo culminar sus embarazos, tuvo sus hijos y tuvo 3 hijos. Y nos cuentan la historia de ella, que ellos vivían en un pueblo de Pensilvania, en Estados Unidos, y ellos vivían cerca de una región, de una población que se llamaba Nickel Mines, que es minas de níquel, o sea, como que el lugar, hay unas minas de níquel que dan mucho trabajo, es un sector muy conocido por ello, por esas minas, y es un pueblo muy tranquilo, de alguna manera, y ellos estaban allí, en su hogar. Las imágenes que les muestro fue la imagen de su boda, cuando ella se casó, está la imagen de su esposo ya en su edad adulta cuando sucedió la tragedia, ¿cierto? Y está la fotico del día de la tragedia, de cómo sacaban los cuerpos de la escuelita. Yo creo que esa historia, muchacha, yo decía, no, Dios mío, eso es una cosa, de esas cosas que uno escucha en las noticias y que uno dice, Dios mío, este mundo está perdido total. Esto que ustedes ven aquí son los cuerpos de las niñas que sacaron de la escuela. Entonces, para entrar un poquitico en detalle, tenemos otros personajes también en la historia aparte de la pareja. Y encontramos los personajes de los Amish. Yo sé que a veces en televisión hemos escuchado un poco acerca de ellos, pero quería ampliarles un poquitico acerca de esta comunidad.
no es mucho, pero por lo menos algo que nos va a ayudar a entender. Los Amish eh, es un grupo religioso, ¿cierto? Podríamos llamar, es un grupo de creyentes, es un grupo cristiano, en realidad. Es un grupo religioso conocidos por tener un estilo de vida sencillo. Ellos tienen vestimenta moderna, no usan colores fuertes, no usan colores vivos como nosotros, no. Ellos todos sus tonos son negros, grises, blancos, tonos muy opacos. Tienen una resistencia por adoptar las comodidades, también es algo que los distingue mucho a ellos, que se resisten a adoptar cosas modernas, tecnologías modernas, entonces ellos prácticamente no usan, digamos que celulares, no tienen internet, no tienen televisión, es más, es uno de los motivos por los cuales ellos no tienen a veces ni electricidad. Muchas de estas comunidades aún viven con velas, velitas, no tienen electricidad en sus casas, como si vivieran todavía en la época de atrás. Y ellos han adoptado esto, tienen una doctrina un poco más legalista, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero son creyentes, creen usan la Biblia y creen en el Señor Jesucristo, cosas que todavía se ven. Otro tema que vamos a ver hoy, que fue el que me gustó, de estas dos grupos de personas, es cómo se responde a una dificultad. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es cómo responde una familia frente a una situación, pero cómo responde este grupo de personas de los Amies frente a la misma situación. Y vamos a ver un poquitico acerca de la pareja, cómo respondió la pareja. La pareja, en la pérdida de sus niños, en sus bebés, ambos sufrieron las mismas pérdidas. Papá y mamá perdieron a su niña, a su bebecita recién nacida. Ambos sufrieron la misma pérdida. Ambos estaban experimentando el mismo dolor. Yo creo que a veces nosotros tendemos a pensar que al uno le dolió más, que al otro le dolió menos, pero tenemos las mismas circunstancias a veces. Lo que sí notamos en lo que hemos estado leyendo en esta historia es que ambos respondieron de manera diferente frente al dolor y frente a la circunstancia o la situación que ellos estaban viviendo. Era la misma situación para los dos, pero hubieron dos maneras diferentes de responder. Entonces, una pregunta que nos podemos nosotros hacer hoy, y la quise colocar allí, es, ¿cómo elegimos tú y yo responder al dolor? ¿Cómo estamos nosotras dos eligiendo responder a la situación, responder a la circunstancia? Y podemos decidir. Entonces nos cuenta un poquito en la historia que Mari, la muchacha que perdió su bebé también, ella dice que ella sufrió la pérdida y en medio de su dolor ella se aferró a Dios y fortaleció su fe. Era una mujer creyente, se asistía a una congregación cerquita allí de su casa. Charlie, por el contrario, su esposo, dice que pareció alejarse del Señor y endureciendo el corazón. Él se llenó de resentimiento y de odio con la pérdida de su niña y él manifestaba que tenía un odio profundo por Dios por haberle quitado a su primogénita. Y el viernes pasado, nosotros hablamos y abarcamos un poco acerca de la voluntad, que es una característica que Dios nos ha dado a todas en creación, de darnos voluntad. Nosotros tenemos mente, voluntad y emociones. Y en medio de esa voluntad nosotros tenemos la capacidad para elegir, para tomar decisiones. Podemos tener quizás muchas similitudes en nuestras circunstancias la una a la otra. Y la una puede experimentar dolor y yo también puedo experimentar dolor de acuerdo a la circunstancia que esté viviendo. Pero podemos elegir cómo respondemos ante ello.
Y voy a leerles dos versículos que nos habla la palabra del Señor sobre esa manera de elegir. Josué, capítulo 24, versículo 15, dice la palabra del Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Se puede elegir a quién servir. Y este texto lo está diciendo Josué al pueblo de Israel. Normalmente el pueblo de Israel siempre estaba inconstante. El Señor Jesucristo, el Dios dice en un salmo, perdón, que dice que el pueblo divaga entre dos pensamientos, siempre está así, ¿cierto? Y de esta manera Josué, en el último capítulo, en los últimos capítulos ya del libro de Josué, él les dice a este pueblo esto: si a ustedes les parece mal servir al Señor, entonces elijan ustedes a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. ¿A quiénes van a servir? Por mi parte, dice Josué, por mi parte. Él ya había tomado una decisión, él ya había elegido. Y él dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Dios nos da la capacidad de elegir. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, encontramos otro texto acerca de esa voluntad que Dios ha dejado al hombre para elegir. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso está puesto delante de ustedes. ¿Cuál es la palabrita que vemos allí siguiente? Escoge. Muy simple. Escoge. Y mire lo que el Señor le recomienda. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero podemos elegir. Y aquí vemos una pareja que afronta la misma pérdida, el mismo dolor, la misma situación, las mismas circunstancias, pero que decidieron, eligieron responder de maneras diferentes. Y eso tarde que temprano va a reducir. En cualquier momento, el camino que hayamos elegido va a salir a relucir. En Lucas capítulo 8, versículo 17, encontramos el versículo que dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada oculto. Y si bien podemos ocultar cosas aquí en esta tierra, al Señor no le podemos ocultar nada. Y un día nuestras obras quedarán expuestas. Un día así pasarán. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Más pronto de lo que nos imaginamos va a salir a relucir aquel camino que hemos elegido seguir. En Juan 3:20 dice la palabra del Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. El que está en la práctica del pecado aborrece la luz. No viene a la luz. Pero no viene a la luz por un motivo, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no viene a la luz. Sin embargo, aquello se manifestará. Y yo creo que el camino que Charlie en este caso eligió se manifestará. Cuando el camino que elegimos es el camino del odio,
el camino de no perdonar, cuando elegimos el camino del resentimiento, en cualquier momento eso va a salir por algún lado, pero saldrá, va a salir. Miren cómo esto salió en la vida de Charlie, cómo esto salió 10 años después, 10 años después de la pérdida de sus hijas. Y uno se pregunta, ¿qué pudo haber pasado en la vida de este hombre durante 10 años? ¿Cómo aquello empezó a minar su corazón, a minar su corazón? Y en vez de apaciguarse, 10 años después, su corazón cada día estaba más envenenado, más lleno de odio y de resentimiento. Es una historia, Dios mío, horrible. Eh, Dice que en el 2006, Charlie, con apenas 32 años, el esposo de Mari, llevó a cabo y ejecutó la idea que venía preparando por tiempo atrás. O sea, esto no fue algo que le pasó de un día para otro, no fue que un día se levantó trastornado y dijo, voy a hacer esto. No, esto era algo que había sido planeado con anticipación. Eh, yo estuve buscando alguna información en enciclopedias, biografías y eso, y dice que cuando él llega a la escuela y parquea su camioneta y obliga a los niños a bajar de las cosas de la camioneta, ahí traía todo lo que él traía madera, traía clavos para clavar en las puertas y cerrar la entrada para que la policía no pudiera ingresar. Él traía armas, municiones, él traía todo. O sea, él venía preparado. Eso significa que él se preparó con antelación para lo que iba a suceder. Esto no fue un momento así de explosión que me pasó. Que yo creo que a veces quizás podemos caer en ese error y en ese engaño del enemigo. Cuando explotamos, decimos que es que fue algo así de un momento a otro. No, no. Cuando explotamos es porque algo ya ha venido trabajando y minando nuestro corazón con anterioridad. La circunstancia solo lo que hace es reducir lo que ya se ha venido, lo que ya está allá adentro. Este hombre se levantó por la mañana, dejó sus niños, sus 3 hijos en la parada del autobús, los despidió, le dijo a sus propios hijos que los amaba y salió supuestamente para su trabajo. Él trabajaba en un camión como conductor eh, recogiendo leche, en un camión lechero. Eso era su trabajo. Y salió, empacó todo lo que tenía preparado, lo que ya tenía guardado, las tablas, los clavos, las armas, las municiones, todo lo que había preparado. Y salió y se fue a una escuela de cerca de esta comunidad de los Amis. Era una escuela de personas, ¿cierto? De niños, niñas, estaban los profesores, habían padres de familia en ese lugar. Y él llega armado a ese lugar y casi que la escuela quedó, digamos que en secuestro por este hombre. Luego él, desde unos minutos, él deja salir a los papás que estaban ahí, papás que tenían bebés, los dejó salir, deja irse a los maestros, ¿cierto? Tuvieron personas que lograron salir antes, pero él retuvo a las niñas. Él dejó ir a los niños varones que también estudiaban en la escuela, pero a las niñas sí las retuvo. Quedaron varias niñas allí y las retuvo, dicen en la historia de la biografía que las amarró, las puso en fila en el pizarrón, en el tablero, las puso en filita a cada una de ellas, niñas entre los 6 y los 13 años de edad. Y luego cuentan en las noticias, que fueron los que hicieron el reporte de la historia, que él entró como a las 10:30 de la mañana, duró como media hora amenazando porque llamaron a la policía llega y entonces él le dice a la policía que no ingrese o le dispara a las niñas. Pero a las 11:07 de la mañana, él toma la decisión de matar a las niñas y le dispara a 10 de ellas, 10 niñas.
que estaban estudiando ahí en la escuelita. Y luego de eso se suicidó. Pero mire lo más horrible. O sea, yo una de las cosas que cuando estaba leyendo un poquitico más a fondo de esta historia, me pareció lo siguiente escabroso. Yo decía, vaya uno a saber. Dice su esposa que cuando estaba allí en la escuela, que había secuestrado a los menores, él llamó a la esposa y él le confesó a su esposa que cuando tenía 12 años de edad, él había abusado de dos niñas de 3 y de 5 años y que él había vuelto a soñar con volver a hacer lo que había hecho cuando tenía 12 años y que esas niñas que él había abusado eran familia de ella. Eso quedó entre duda. ¿Por qué quedó entre duda y nunca se pudo confirmar? Porque luego de que ella supo esto, tiempo después, ella habló con las familiares a las que él había acusado de haberlas abusado. Ellas dicen que nunca fueron abusadas por él. Entonces no se sabe si lo que le confesó a su esposa era cierto, fue verdad, o si de pronto fue un periodo de su trastorno en lo que él estaba viviendo ahí. No se sabe. Lo que sí se sabe es que las niñas que él acusó de haber sido abusadas, ellas dicen que ellas no fueron abusadas, ya eran mujeres adultas. Dijo, nosotros nunca hemos sido abusadas por él. Entonces, eso quedó como entre duda. Sin embargo, lo que él sí manifestó era que por la pérdida de su hija primogénita, él estaba lleno de odio contra él mismo y dice que estaba lleno de odio contra Dios. Y esta fue su manera de desahogar todo ese odio que él tenía. Lamentablemente, 5 de las 10 niñas que fueron heridas, 5 de ellas murieron. Una de ellas murió en el momento del acto porque le disparó en la nuca. Otras niñas fallecieron en el transcurso que iban en ambulancia para el hospital y otras fallecieron luego de 2 días de en el hospital. Otras niñas quedaron heridas. Algunas se recuperaron y lograron volver nuevamente a estudiar. Hubieron otras que quedaron con secuelas. Hubo una niña que perdió parte de la visión, otra niña que nunca más volvió a ser la misma, quedó con muchos traumas y la niña quedó mal, o sea, la niña no podía caminar, no podía correr, no podía, ella quedó bastante grave de la situación. Lo más horrible que estuve leyendo fue que él escribió 4 cartas, una para su esposa y una para cada uno de sus hijos, acerca de su suicidio. Chao, mi amor, que le vaya bien. Y le escribió a sus hijos también. ¿Cómo se explica uno esto? No quedan sin palabras. O sea, como una persona se levanta por la mañana, vaya, abraza a sus hijos, los dice que los ama y luego se va a matar hijos ahí. Eso dice ella en el libro. Dice, yo no entiendo cómo un hombre que yo lo estoy viendo besar a sus hijos en la parada del autobús y diciéndole a sus propios hijos que los ama, luego sale con una pistola a matar hijos de otros. No tiene sentido. Cuando él la llama y le dice que lo que está haciendo, lo que tiene pensado hacer, que es matar a esas niñas, ella llama a la policía, llama al 911, reporta la situación, pero lamentablemente pues logró dispararle a esas 10 niñas. Ella, asustada, ¿qué pudo haber pensado María en ese momento? No, pues esta comunidad me va a odiar. Ella siempre había vivido cerca de esa comunidad y ahora esta comunidad debe de estar dolida o ofendida. Esta comunidad debe estar totalmente llenos también de odio contra mí. Yo soy la esposa, esos son nuestros hijos. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué van a hacer con nosotros? Ella asustada, se fue por donde la familia de sus papás y ella no salía a ninguna parte. Empezaron a llegar los periodistas, los medios de comunicación, pero ella no quiso salir. Ella mantuvo todo el tiempo encerrada en la casa de su papá, no quería recibir a nadie y obviamente con mucho miedo de lo que la comunidad le pudiera hacer a ella y a sus hijos por la tragedia que su esposo había cometido, por los hechos que su esposo había cometido. Sin embargo,
Tan solo horas después del hecho, tan solo horas después, dice que algunas personas se acercaron a la familia, algunas personas Amish, que estaban sufriendo la pérdida de todas esas niñas y estaban viviendo la situación de tener niñas en el hospital, heridas, gravemente heridas. Ahora esas personas se acercan a la casa de ella, a la casa de los papás de ella, y ella dice que ella se asustó muchísimo cuando vio a esos hombres venir a su casa. Sin embargo, dice que la sorpresa más grande para ella era que estos hombres a mí se acercaron para extenderles el perdón. O sea, de entrada de una vez les fueron diciendo, está perdonado, esto ha sido perdonado, y llegaron antes para consolar a la familia. Se queda uno sin palabras. Porque si tú acabas de perder a tu hija y acabas de vivir una situación, o sea, yo trataba como de ponerme en esos zapatos y yo decía, Señor, si yo fuera la mamá de una de esas niñas, yo en mi dolor de lo que acaba de pasar, yo creo que yo no tendría ni cabeza. Y muy claramente quizás también sentiría un gran resentimiento, no solo por ese hombre, sino por todo lo que tenga que ver con ese hombre, incluida su familia. O sea, ¿cómo hay un corazón preparado para algo así y para luego ir y extender consuelo y extender perdón a esta familia? Ella dice que eso fue lo que a ella la marcó. Pero no solamente se acercaron el mismo día de la tragedia a decirle a ella que la amaban, que lo que su esposo había hecho lo perdonaba, sino que esta familia, estos amis, esta comunidad, establecieron un fondo de caridad para ayudar a la familia del tirador, de ese asesino, para ayudar a María y a sus tres hijos, que ahora quedaban obviamente en desamparo porque su esposo se había suicidado, y para apoyar a los papás de Charlie también. Entonces uno se pregunta, ¿cómo esta comunidad responde de esta manera? En la página 129 de sus materiales, encontramos un poquitico de lo que ella relata en el momento. Ella dice, casi en el último párrafo de la página 129 de su libro, ella dice, incrédula con lágrimas surcando mi mejilla, miraba cómo la línea de Amis formaba una pared humana delante de nosotros, ocultando el sitio donde sería enterrado el día del sepelio. El día del sepelio de Charlie, varios Amish, dice que más de 30 miembros de la comunidad Amish asistieron al funeral del hombre que le había disparado a sus hijas, incluidos papás de las niñas asesinadas. Estaban allí el día del sepelio. Y obviamente al esto ser una noticia nacional y estar en los medios, los reportajes, noticieros y todo esto, había muchas cámaras y periodistas el día del sepelio de este hombre, de Charlie. Y sin embargo dice que los mismos Amish que fueron al funeral, aquí cuando ella dice, hicieron una pared humana para proteger a Mari, a sus hijos, a los papás de Charlie también, a los papás de ambos, para evitar que los reporteros los grabaran y estuvieran como viendo dónde enterraron a, a, a este hombre, a dónde enterraron a Charlie. Y ahí es cuando ella dice lo de la pared humana, dice, ocultando el sitio en donde sería enterrado Charlie de la vista de los periodistas y los fotógrafos. Nuestro auto comenzó a avanzar poco a poco y la pared humana, a los Amish, dice, abrió una brecha, dejando pasar los vehículos donde viajábamos mis hijos, mis padres y yo. Apenas habíamos cruzado, estas buenas personas cerraron la brecha nuevamente. Nos protegían. Los Amis servían de escudo
para la familia de Charlie Ruth. En la página 130, el inicio del primer párrafo dice, desde donde me encontraba solo podía ver una cosa, rostros llenos de gracia. Estábamos protegidos por amor, sacrificio y favor inmerecido. Dios nos protegía con un muro de gracia. Debes entender una cosa, los Amish no se toman fotografía. Hacerlo viola su creencia de que hacer fotografías a personas es una forma de crear ídolos. Este acto fue un acto de sacrificio verdadero, de amor incondicional derramado sobre la esposa y los hijos del hombre que les había arrancado a sus hijas. Que ellos hubieran escogido hacernos este regalo era verdaderamente incomprensible. Y allí encontramos el versículo de Proverbios 17:9, que dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Uno se pregunta cómo una comunidad responde de esta manera. Algunos los criticaron. La respuesta de esta comunidad fueron supremamente criticados, que era que no les dolía la pérdida de sus hijas. ¿Creen ustedes que de verdad no les dolía la pérdida de sus hijas? Otros les criticaban que lo que estaban haciendo era animando la maldad, haciendo eso, que estaban, esa forma de ellos perdonar, lo que estaban haciendo era ver un gran, o sea, ver un gran acto de maldad y aprobarlo. Muchos los criticaron por eso, otros los admiraron por la respuesta de esta comunidad hacia esta familia de Mari con sus hijos y sus suegros. ¿Qué pensamos nosotras al respecto? Porque yo no creo que usted va a perder a su hija y que usted no le va a doler perder a una niña, a su bebé. Niñas de 6 o 13 años, de 8, de 9. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no le va a doler a usted doler que le maten a sus hijos? Mari estaba teniendo una pérdida, la pérdida de su esposo que se había suicidado, pero las personas que estaban ahí en el funeral también habían sufrido pérdida, la pérdida de sus hijas, las mismas circunstancias quizás, el mismo dolor, todos estaban de luto, mas sin embargo la comunidad eligió perdonar y no se demoraron en hacerlo. Usted no ve a la comunidad diciendo, eh, no estamos preparados aún, démonos un tiempo. El mismo día que pasó esa situación, horas después, varios de la comunidad se acercaron a la familia, a la casa donde ya estaban de los papás, a decirles, lo perdonamos. Y a ti, Mari, con tus niños, los amamos. Ustedes también hacen parte de esta comunidad. Les extendemos nuestro amor y nuestro consuelo. Dice que habían amis consolando al papá de Charlie por la pérdida también que había tenido. Se puede elegir cómo responder. Y me impactó mucho la carta de agradecimiento que ella le escribe luego a esta comunidad. Ella toma lápiz y papel y le escribe una carta a la comunidad. Y mira las palabras que ella le escribe. Le dice, su amor por nuestra familia ha ayudado a proporcionar la curación que tan desesperadamente necesitamos. Los regalos que nos han dado han tocado nuestros corazones de una manera
que no se puede describir con palabras. Su compasión ha llegado más allá de nuestra familia, más allá de nuestra comunidad y está cambiando nuestro mundo. Y por esto les agradecemos sinceramente. Ella dice, cuando eso sucedió el día de la tragedia, ella dice que ella se sintió totalmente en un lugar de oscuridad. No solamente era la situación de los medios que estaban allí para transmitir todo lo que estaba pasando, sino que por un lado la pérdida de su esposo, por otro lado tener que decirle a sus hijos que su esposo se acaba de suicidar y no solamente eso, que su esposo acaba de hacer algo tan horrible como lo que acaba de acontecer. Ella dice, yo me vi sumergida en una profunda oscuridad que no sabía qué hacer, no sabía cómo afrontar la situación que se me estaba presentando. Por otro lado, tenía temor de las represalias de la comunidad, o sea, todo lo que se acumula en un momento así. Mas, sin embargo, ella dice que ella se arrodilló, ella era creyente, se arrodilló y le oró a Dios. Y dice que en medio de esa oscuridad, Dios alumbró, la iluminó y la ayudó a pasar por el proceso. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Mire lo que dice la página 140 del material. En la página 140. Ella termina diciendo, Mari termina su libro, ella escribe un libro respecto a lo que vivió. Dice, a sus lectores a creer y a confiar en su creador quien los ama. ¿Cuál es tu historia? Maltrato, injusticia, tormento, sufrimiento, pena o la peor perversidad que la humanidad puede hacerse unos a otros. O es una historia de amor de Dios, creador que te sostiene, que intercede por ti, que te redime y te restaura. Vive la historia de amor. Déjate envolver por el abrazo del perdón. Encuentra refugio bajo sus alas. Vive expectante de ver la obra de Dios en tu vida y a tu alrededor. Recibe el regalo de amor. Sé liberado para responder a su llamado. Cuéntale al mundo tu historia de amor. Y cuando las luces se apaguen, tú también verás una luz que resplandece en las tinieblas. Ella dice que el Señor obró de tal manera, aún usando esta comunidad de los Amish, para traer a ella consuelo, fortaleza, ánimo. Ella dice que ella jamás esperó una respuesta de esta comunidad así, que eso la fortaleció en fe hacia Dios, que la animó, que la consoló, que la ayudó a superar la tragedia por la que estaba viviendo. Y que aun cuando se está en el lugar más oscuro, la luz allí puede alumbrar. Y esa luz es Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y qué bonito saber que Jesús, la luz, mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y que no importa la situación que estemos viviendo o la que vayamos a experimentar, yo le decía, ay Señor, yo ni siquiera me imagino pasar por algo así. Yo no sé lo que traiga más adelante, eh, lo que traiga más adelante las situaciones, no sé lo que se vaya a presentar. Y le decía, Señor, ayúdeme, que cuando la situación se presente, yo sepa que usted es la luz en medio de las tinieblas, que usted es el camino para salir del pozo más oscuro,
Qué bueno es nuestro Señor. Alabado sea su santo nombre. Ya dejemos por aquí este tema. Oremos al Señor por el tema que ha traído hoy. Yo quisiera eh, que reflexionáramos un poquitico. Yo no sé lo que vayamos a afrontar, pero sabemos que el Señor está con nosotros y alabado sea Él, que no nos desampara, que podemos contar con Él en todo tiempo. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por quien tú eres, Señor. Si hay algo que rescatar de este tema, es quien tú eres, Señor. Y tú eres la luz. Tu palabra dice que no hay ningunas tinieblas en ti. Tú eres luz. De alguna manera también hemos visto que porque eres luz, Señor, muchos se alejan de ti, Señor, para no venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El temor, Señor, de quedar al descubierto. Sin embargo, lo que nosotros no vemos es que estamos al descubierto delante de ti, porque tú todo lo ves. Tú nos conoces a la perfección, cada área de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras luchas, nuestras fallas, debilidades. Todo está expuesto delante de ti. Oh Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, a venir a la luz. Y que tenga que ser descubierto lo que tenga que ser descubierto, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos alumbras con una luz verdadera, porque tú nos muestras el camino por donde debemos de andar, porque tú nos enseñas debidamente. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Te pido, Señor, en esta mañana que alumbres cualquier situación en las que alguna de nosotras nos podamos encontrar, donde a veces, Señor, vemos todo oscuro a nuestro alrededor, o estamos pasando por una situación en la que no le vemos salida, en la que no vemos esperanza, o en la que no sabemos simplemente qué hacer, pero tú eres la luz, Señor. Alúmbranos, muéstranos, Señor, habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, direcciónanos, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en ti y que las circunstancias que vivamos en nuestra vida antes nos fortalezcan más en la fe hacia ti, Señor. Ayúdanos a aceptar tu buen consejo cuando dijiste, allí está la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elijan, pero también les dices, elijan la vida. Qué bueno eres tú, Señor. Cómo nos animas a escoger la mejor parte. Padre Santo, si hay algo aún, porque ya hemos acabado este material del perdón, Señor, y te damos gracias por todo este tiempo y este trayecto, Señor, que tú has obrado y que nos has enseñado este tema del perdón. Pero si aún quedan cosas en nuestros corazones por resolver, yo te ruego, Señor, te ruego y te suplico que obres, que nos ayudes a buscar la paz y a estar en paz contigo, Señor, y con nuestros semejantes. Oh Dios, por favor, no permitas que sigamos sumergidas en
en la amargura, en el odio. No permita, Señor, que nuestro corazón solo se aniden cosas ponzoñosas y venenosas, Señor. Ayúdanos a tener una actitud de perdón todo el tiempo, todo el tiempo. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana, que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanas, ¿cómo están? Tenemos este tiempo unos talleres, pero antes de iniciar con el taller, quiero agradecerles, darles las gracias por todo este tiempo que hemos estado desde febrero aquí estudiando este tema, la libertad del perdón. Gracias a todas ustedes, hermanas, por las que estuvieron estudiando, leyendo. Sé que algunas muy comprometidas, las felicito en los talleres, qué bendición tan grande. Sé que algunas no se podían conectar en la mañana, pero estaban estudiándose los temas que quedaban grabados. Y yo sé que el Señor ha orado. Y qué bonito que ustedes en esta mañana pudiesen compartir un poco de eso. Sin embargo, tenemos unos talleres muy buenos, ¿cierto? Muy corticos. Yo quisiera hacerlo muy corto, lo de los talleres. Y también me gustaría comentarles que por el grupo les voy a estar informando dentro de unos días acerca de una reunión presencial para nosotras, las que podamos aquí, obviamente, en Bello, Medellín. Yo sé que algunas de las que están aquí me encantaría tenerlas aquí, como a Doña Rosa, a Gloria, pero yo sé, a Liliana, yo sé que viven retirados, yo sé que están en otras ciudades, a Lilia, a Alice. También un saludo enorme para ustedes y de verdad que me encantaría tenerlas aquí cerquita también para poder compartir con ustedes. Gracias, mis hermanas. Gracias por lo que ha venido haciendo el Señor en nuestra vida. Entonces yo les estaré informando de pronto para las que estamos aquí, cerquitica en Bello y Medellín, de pronto hacer una presencial muy corta. Entonces les animo para ellos. Entonces, que sea el Señor obrando en nuestros corazones a través de ellos. Entonces, ¿qué les parece? Sí, terminamos con la grabación y arrancamos con nuestra media hora para lo del taller.